Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Hoy les traigo una historia que nadie vio venir y que ya está haciendo temblar las redes. Antes de empezar, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse y, si quieren apoyar aún más, pueden pulsar el botón de unirse aquí abajo. Gracias por estar siempre y ahora sí, vamos con el video. En un giro inesperado que ha tomado por sorpresa al mundo del entretenimiento y a sus millones de seguidores, Esla Turkoglu decidió abrir su corazón como nunca antes. Confesó que se casó en secreto. Durante años, Esla se cuidó de no exponer su vida privada, prefiriendo que los titulares hablaran únicamente de su trabajo. Pero en una entrevista exclusiva con una revista de prestigio, la actriz rompió el silencio con una serenidad que dejó sin palabras incluso a los periodistas presentes. Su tono fue tranquilo, sus gestos medidos, pero la fuerza de su mensaje fue imparable. Con una sonrisa que mezclaba timidez y felicidad, Esla dijo: «Tomé esta decisión escuchando solo a mi corazón. Lo mantuve en silencio porque hay cosas que florecen mejor lejos del ruido». Esa frase, sencilla y contundente, resonó con una fuerza inusual y en cuestión de minutos se volvió tema de conversación global. La actriz explicó que su historia de amor creció despacio, lejos de los flashes, como un refugio íntimo en medio del torbellino que implica la fama. «Creo que todo llega cuando tiene que llegar y con la persona correcta. Lo nuestro empezó sin planes, sin estrategias, solo con la verdad de lo que sentíamos», añadió. Sus palabras, tan sinceras, despertaron una ola de admiración en quienes la siguen desde sus primeros pasos en la actuación. La conferencia se llenó de murmullos. La valentía de guardar un secreto tan grande en un medio que exige exposición constante no pasó inadvertida. Cuando le preguntaron quién era su misterioso esposo, Esla esquivó la curiosidad con elegancia. Sonrió, miró a la reportera y respondió: «No le gusta estar en el centro de todo, igual que a mí. Vivimos nuestra relación en calma, construyendo un amor de paz y no de espectáculo». Ese gesto, entre enigmático y romántico, encendió la imaginación del público. Las redes se inundaron de preguntas y certezas a medias. ¿Quién será el afortunado? Esto sí es amor de verdad. Esla nos dejó mudos. En medio del revuelo, Esla se detuvo a reflexionar sobre lo que significa para ella el matrimonio. No es una firma y ya. Es una promesa profunda, una elección consciente de caminar juntos incluso cuando lo fácil sería soltar la mano. El amor no se sostiene solo, se cultiva con paciencia, respeto y comprensión. Pocos esperaban oír tanta madurez en una voz que su audiencia suele asociar a una serenidad delicada. Pero allí estaba ella, clara y firme, definiendo un vínculo que eligió proteger del ruido exterior. La reacción de sus fans no tardó. En cuestión de horas, los mensajes de apoyo se multiplicaron. «Felicidades, Esla, el amor verdadero no necesita cámaras. Nos sorprendes, pero nos llenas de alegría». Mientras tanto, su representante confirmó la noticia con un breve comunicado, sin ofrecer detalles sobre la fecha o el lugar de la ceremonia. Empezaron a circular rumores de una boda íntima, solo con familiares y amigos cercanos, en un ambiente cuidado y sin teléfonos a la vista. Lo cierto es que, mientras todos especulaban, Esla parecía brillar en un estado de calma luminosa. En la entrevista se le notaba distinta, como si algo muy hondo hubiera encontrado su lugar. Llevaba tiempo sintiendo una paz que no entendía del todo. «Ahora sé por qué. Era el inicio de un capítulo nuevo para mí», confesó con naturalidad desarmante. El público interpretó sus palabras como un manifiesto de autenticidad. En un momento en el que la vida de las celebridades parece diseccionarse al detalle, Esla eligió ese silencio que también es una forma de decir mucho. «A veces el amor más puro es el que no necesita vitrina», afirmó. «Durante todo este tiempo, preferí vivirlo sin hacer ruido. Lo importante no era hablar, sino sentir». Cada una de sus frases se convirtió en consigna en foros, videos de fans y cuentas dedicadas a su carrera. La discreción, paradójicamente, la puso en el centro de todo, y lo hizo con un magnetismo difícil de explicar. Lo que más intrigó al público fue su negativa total a nombrar a su pareja. La actriz se mantuvo firme ante cada intento de los periodistas por obtener un dato concreto. «Es una persona reservada, como yo. Nos amamos sin tener que demostrar nada. Nuestra relación no necesita escaparate». A partir de ahí, la curiosidad natural del público hizo el resto. Comenzaron a aparecer hilos y teorías, fotos pasadas reexaminadas, miradas capturadas en alfombras rojas, coincidencias discretas. Y un nombre empezó a resonar con fuerza: Halil Ibrahim Ceylan. La química profesional que alguna vez compartieron, los silencios bien medidos, incluso la coincidencia de ciertos viajes laborales, alimentaron la sospecha.
¿Era él el hombre al que Esla describía con tanto cuidado? Nadie del entorno de Esla confirmó el nombre, pero los indicios encendieron la chispa de la especulación. Algunos fans recordaron aquella entrevista en la que ella habló de una lealtad que no hace ruido, justo después de un proyecto en el que Halil Ibrahim Ceylan estuvo involucrado. Otros revisaron imágenes antiguas, buscando detalles mínimos. Un anillo que apareció y desapareció, una pulsera que parecía tener la misma historia, un café compartido a diferentes horas pero en un mismo lugar. Nada definitivo, pero suficiente para que la teoría se expandiera como pólvora. Lo más interesante fue que, para muchos, no importaba tener la confirmación. Si él era el elegido, la narrativa tenía sentido. Si no lo era, la esencia seguía siendo la misma. Esla también habló de los desafíos que la fama impone a la vida íntima. Estar bajo los reflectores hace todo más frágil. A veces lo real se confunde con lo aparente. Elegí proteger lo que de verdad importa. Su voz sonó como un recordatorio de que, detrás de cada fotografía perfecta, hay una persona intentando guardar algún rincón solo para sí misma. Esa declaración se convirtió en argumento de quienes aplauden la valentía de amar lejos de las exigencias del espectáculo. Y al mismo tiempo, abrió un debate sobre los límites entre la curiosidad del público y el derecho al silencio. Queridos seguidores de escándalos de series turcas, la conversación se volvió un hervidero. ¿Fue Halil Ibrahim Ceylan el corazón detrás de ese sí que nadie escuchó hasta ahora? Las conjeturas no han parado. Hay quienes aseguran que la complicidad entre Esla y Halil traspasó la pantalla desde el primer momento, y que esa afinidad fue construyendo un vínculo más fuerte fuera de escena. Otros señalan que ambos comparten una manera similar de entender el trabajo, disciplina en el set, respeto por el equipo, y una aversión compartida a convertir su vida en un reality. Y están quienes creen que todo es casualidad, que la vida profesional puede crear espejismos. Sea como sea, la historia se volvió un espejo donde cada fan ve lo que quiere ver. Mientras se discutía en cada rincón de Internet, el equipo de Esla reforzó el hermetismo. No hubo filtraciones de la ceremonia ni detalles del vestido, ni floristería, ni playlist, ni lugar. Apenas trascendió que fue una celebración mínima, casi un rito familiar, con manos estrechadas, promesas susurradas y miradas que decían más que cualquier discurso. Se habló de una mesa larga, de una comida sencilla, de un brindis sin protocolos. Con eso bastó para que muchos imaginaran escenas cinematográficas, la actriz dejando caer un velo discreto, un anillo de diseño sobrio, tal vez una canción favorita sonando en segundo plano. Y, por supuesto, la pregunta que nadie dejó de hacer, si el novio era Halil Ibrahim Ceylan, ¿cómo lograron mantenerlo en secreto tanto tiempo? El contraste entre el fervor público y la calma de Esla fue el sello del momento. Ella parecía habitar una alegría íntima, serena, que no necesitaba proclamarse. Durante mucho tiempo sentí una tranquilidad que no sabía explicar. Ahora entiendo que era el preludio de algo bueno, dijo. Fue una frase que muchos leyeron como un guiño, la paz como señal, la calma como confirmación. Su trayectoria, marcada por interpretaciones intensas y una relación honesta con sus fans, encontró un nuevo capítulo en el que la prioridad no era el impacto, sino el sentido. La entrevista cerró con una imagen que rozó lo poético. Lo más hermoso es encontrar a alguien que te entienda sin palabras. Me siento agradecida por eso. Lo demás, se lo dejo al tiempo. Sus seguidores transformaron esa línea en declaración absoluta de amor, un voto silencioso a una felicidad vivida con autenticidad. Y mientras los medios turcos rastrean cualquier pista, intentando poner nombre y fecha a la unión, Esla mantiene el mismo tono pausado, sin negar, sin confirmar, dejando que la historia respire sin la presión del titular fácil. El fenómeno es curioso. Cuanto más se protege una historia, más se valora. En tiempos en que parece que todo se mide en likes y reproducciones, la decisión de amar a salvo del ruido se percibe como un gesto de valentía. Algunos columnistas opinan que ese es el verdadero golpe de efecto, no la sorpresa de la boda, sino el modo de vivirla. Una lección para una era saturada de exposición. Otros, en cambio, sostienen que las grandes figuras tienen la responsabilidad de ser transparentes con su público. Pero la mayoría coincide en algo. Hay una emoción especial cuando el relato se cuenta a media voz y el resto se completa con intuición. Ahora, quiero leerlos. ¿Creen que Esla hizo bien al guardar su historia lejos de los focos? ¿Piensan que Halil Ibrahim Ceylan es el hombre que ella decidió proteger del ruido? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Suscríbanse para no perderse ninguna actualización. Si pueden, apoyen este canal haciendo clic en unirse. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguimos cada detalle con respeto y sin perder la emoción que nos une, esa fascinación por los amores que marcan una época. Y, claro,
Estaremos atentos por si aparece una fotografía, un gesto, una mirada que confirme lo que tantos ya intuyen. Hasta el momento, el entorno de la actriz mantiene el pacto de silencio. No hay exclusivas vendidas, no hay filtraciones convenientes, no hay nadie contando de más. Y quizá ese sea el verdadero encanto, que esta historia no necesita pruebas para ser creída, porque la credibilidad se sostiene en los ojos brillantes de Esla, en su serenidad nueva, en ese modo de hablar como quien ha encontrado un lugar seguro. Mientras tanto, el nombre de Halil Ibrahim Ceylan se repite como un rumor que no presiona, que no exige, que simplemente acompaña la hipótesis que enamora al público. Para cerrar, recordemos lo esencial, más allá del quién, lo inolvidable es el cómo. Esla Turkoglu no solo nos sorprendió, también nos regaló una manera distinta de pensar el amor en tiempos de hiperexposición. Tal vez por eso esta noticia se siente como una pequeña revolución íntima, porque invita a creer que todavía hay lugares donde la felicidad no necesita altavoces. ¿Y ustedes, espectadores de escándalos de series turcas, piensan que el amor tiene que mostrarse al mundo, o que las cosas más bellas nacen lejos de las cámaras? Los leo. Gracias por acompañarme, por compartir este momento y por mantener viva esta comunidad. Cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. Adiós.